bendiga. Saludos a las personas que nos están viendo por el internet, parte de aquí de la iglesia El Tabernáculo en Nacajuca, Tabasco, México, y hasta donde llegue la señal. Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar a tu vida con esta palabra. Y le decimos a la gente que nos está viendo, ¿cómo le decimos? Bienvenidos. Bienvenidos, Dios te bendiga. Entonces, vamos a hablar en esta mañana. El tema que Dios me ha puesto es precisamente los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Y esto tiene que ver con el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Hemos leído muchas veces este versículo y a veces ha habido confusión, pero yo creo que el día de hoy el Señor te va a quitar esa confusión. Dice vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Mateo 5, versículo 1, 2 y 3. Los pobres de espíritu. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay dos palabras o varias palabras que tú debes entender. Primeramente, ¿qué es bienaventurado? Y la segunda, ¿cuáles son los pobres en espíritu? ¿Sí? Dice, aquí se muestra la manera, en estos 9 bienaventuranzas, Dios muestra la manera, o Jesús muestra la manera de cómo debe vivir el cristiano, ¿sí? Que está heredando el reino de los cielos. Aquí Dios te lo está diciendo en esencia, ¿sí? Cómo es que debe de vivir un cristiano con estas bienaventuranzas, pero yo te voy a explicar la primera, ¿sí? ¿Cómo quiere el Señor que tú vivas? Mujer, varón, joven, amigo que nos visitas, amigo que nos ven por internet, ¿sí? Para comenzar, la palabra bienaventuranza significa, su significado que viene del hebreo, significa es ser feliz o felices, felices. Entonces quita por un momento la palabra bienaventuranza y di la palabra felices, de acuerdo al versículo 5. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por eso en el versículo 12 cuando dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón grande en los cielos. O sea, tú vas a demostrar tu felicidad aquí en la tierra, una sonrisita, aunque las circunstancias en tu vida sean contrarias, pero Dios te manda, ¿sí?, que tú demuestres una buena imagen, que tú tengas un buen carácter, que tú tengas una buena presentación. ¿Por qué crees que los anuncios en la televisión, tú crees que esas personas no tienen problemas? ¿Sí? ¿Y lo que anuncian? ¿Para qué? Para que impacten la persona, hombre, adulto, joven o niño, ¿sí? Y les están hablando de tal manera que tú digas: sí, mamá, cómprame eso por lo que está diciendo ella. O sea, mucho tiene que ver lo que la persona hable. Entonces, Dios quiere que precisamente tú demuestres esa felicidad. Pero desafortunadamente las circunstancias de la vida en estos tiempos, en algunos cristianos, lo que ya no muestran es felicidad. Se les bajó la batería, como el celular. Y ya necesitan ser recargados, recargables. Entonces, dice aquí, ¿qué entiendes por bendición? Para comenzar, ¿qué entiendes por bendición? Mucha gente dice allá afuera: es que yo estoy bendecido, es que yo estoy bendecido. Yo te voy a demostrar cuál es la verdadera bendición que Dios habla. Los de allá afuera pues están allá en su lucha, pero tú como hijo de Dios, y recuerda el resumen que te di antes del servicio, cuál es una persona que realmente está bendecida. Dice aquí, la gente cree que tener salud, fama, riquezas, que los hijos crezcan bien y que viajen mucho, eso es ser bendecido. La gente cree, ¿sí?, que con que tengas casas, carros, riquezas,
cuentas en los bancos y que a tus hijos les des todas esas buenas ropas y nunca se te enfermen, eso es bendición. Eso es lo que dice la gente allá afuera. Y a veces, no, Dios me ha bendecido, por eso no buscan a Dios, digo, por eso no, ese tipo de personas, por eso no quieren venir a la iglesia. ¿Sí? Dice, otras personas tienen bienes, pero no paz. Otras tienen paz, pero no son honrados. Otras personas tienen salud, pero tienen problemas con el esposo o los hijos. La pregunta es, ¿cómo puede decir una persona que son bendecidos? ¿Cómo puede decir una persona que son bendecidos? ¿Habrá alguien que diga que está bendecido en todo? ¿Habrá alguien que diga que está bendecido en todo? ¿Tú crees que puede haber una persona que diga, Dios me ha bendecido en todo? ¿Sí o no? ¿No? Háblelo. ¿Tú crees que una persona puede decir, Dios me ha bendecido en todo? No. Tampoco. Muy bien, tampoco. Dice, que esté sano en este momento y mañana, o sea, hay personas que dicen que están bendecidas, ¿sí? Tienen un problema, tienen una enfermedad, ¿sí? Están sanos hoy domingo y ya para mañana que tenían que ir con el doctor, el día les dice el doctor que tienen cáncer. Entonces su aspecto va a cambiar. La pregunta es, ¿y no que estaban bendecidos pues? Ah, no, pero es que bocón. ¿Sí me entiendes? Dice, que tengas bienes en este momento y que el día de mañana los pierdas. Pero tú dices que estás bendecido. ¿Cuántas personas has conocido o yo he conocido que tienen muchos bienes y en el transcurso de 10, 20, 30 años los van perdiendo hasta que no hasta se quedan en cero? Y no que estaban bendecidos pues, y durante 30 años hablaron que estaban bendecidos, Dice, ninguno sabe lo que te sucederá el día de mañana. ¿De qué te servirá tenerlo todo si no tendrás vida eterna y cuando mueras vayas al infierno? ¿De qué te va a servir? ¿Sí? Entonces, por eso este tipo de personas que dicen tenerlo todo, lo que menos quieren es buscar a Dios, porque para ellos es pérdida de tiempo. Entonces, la verdadera bendición, ¿cuál es la verdadera bendición? Anota. Es ser salvo y tener vida eterna. La verdadera bendición es ser salvo y tener vida eterna para ir al cielo y vivir en su voluntad. La verdadera bendición es ser salvo y tener una vida eterna para ir al cielo y vivir aquí en la tierra su voluntad. ¿Sí? Entonces, si tú estás haciendo la voluntad del Señor, ¿sí? Y tú ya aceptaste al Señor como tu Señor Jesucristo, y como tu Señor y Salvador, ¿sí? Dice aquí que tú ya tienes en el Señor vida eterna y por lo tanto ya estás bendecido, porque lo material todo va a pasar. Puede venir un ciclón y acabar en un día con todo lo que has hecho 30, 40 años. Y dices esto, mira, hay gente que dice, lo he perdido todo. Y nunca te has bendecido, ¿ve? Entonces, dice aquí, Mateo 5:3. Jesús predicó mucho de la bendición, ¿sí? Y las bienaventuranzas habla de ello, ¿sí? Pero en Mateo 5:3, vamos otra vez a leerlo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En sentido opuesto diríamos que los ricos en espíritu no son bendecidos y van al cielo. Si tú lees bien el versículo, entonces leeríamos en sentido opuesto que los ricos en espíritu no son bendecidos, porque la Biblia dice que los pobres en espíritu, entonces los pobres en espíritu, dice
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, una persona rica en espíritu será bendecida. Anota, ¿qué es un pobre en espíritu? ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿A cuánto les gustaría ser ricos? Materialmente. Sean sinceros, hijo. Ay, no se me vuelvan. Ay, no, que no lo necesite. ¿Por qué no te compras lo que lo te has comprado? ¿Por qué no tienes el dinero? ¿Eh? No es necesario, ¿verdad? La Biblia dice que el dinero sirve para todo. Dios te va a hacer rico, pero Él va a saber por qué situación, porque lo primero te va a probar. Ok, te voy a hacer rica, pero también con un ciclón te lo puedo quitar. Y si tú vas a agarrar ese dinero, y primero, ¿a quién le tienes que dar? Entonces cuando el Señor te bendiga y tú dices, no, porque yo esto es mucho dinero. ¿Cómo es posible que se lo va a dar? En ratito, en un abrir y cerrar de ojos, pierdes todo ese dinero. Dice, si Dios te hace prosperar en riqueza, eres el número 1 ante Dios en contribuir económicamente. O sea que vas a venir al alfolí a casi llenarlo, nada más de lo que tanto el Señor te ha bendecido, ¿sí? Para todos que levantaron la mano y fueron pocos, ¿eh? Eres el número 1 ante Dios en contribuir económicamente en la iglesia y en su obra misionera. Entonces Dios te va a hacer rico para que primero des a Él, ¿sí? En la iglesia y en su obra misionera. Te voy a decir, pastor, necesitamos un programa de radio. Aquí hay tanto. Por eso Dios te va a prosperar. Te va a hacer rico. Pero si quieres que te haga rico nada más para tus cosas personales, para que tú te compres un buen camionetón, te compres una buena casa en Cancún y nada más para tus deleites, por eso no te da. Porque estás pensando mal. Dice, los pobres son bienaventurados. Y no se refiere a los pobres en finanzas. Ser pobre en espíritu es tener un corazón bueno, sin maldad y avaricia. Entonces, ¿qué es un pobre en espíritu? Es aquella persona que tiene un corazón bueno, sin maldad y avaricia. Fíjate, a mí me gustó, porque es bonito leerlo, hijo. Y yo te estoy haciendo ver que de acuerdo a esta primera bienaventuranza, Dios sabe qué persona, y hablo de los de adentro de la iglesia, y no me refiero a los del tabernáculo, sino a todas aquellas personas que se dicen cristianas en el mundo, que el Señor conoce su corazón, ¿sí? Y conoce quién de ellos tiene maldad y quién de ellos tiene avaricia, pero se dicen cristianos. Por eso dice el Señor, bienaventurados los pobres, porque los otros que ya se hicieron ricos, ¿sí? Pero ya lo están haciendo para su conveniencia, para su beneficio personal. Yo voy a dar este cuadro. Yo lo voy a comprar, yo le voy a traer, yo le voy a pintar le voy a poner barniz, yo voy a traer los clavos, yo voy a traer el taladro, pero no lo estoy echando al alfolí, que es tu obligación, porque tú no vas a venir a hacer aquí lo que tú quieras. Entonces la persona está pensando, o sea, le doy a la iglesia en apariencias, pero no estás echando el recurso aquí, y ahí es donde Dios te va a probar. Ah, no, porque se lo gastan. ¿Acaso no hubo gastos en el Cádiz, pues? Y mira que hizo falta dinero, ¿sí? La pastora dijo, el último, los que quieran cooperar todavía, pero hubo personas que ni cooperaron en todo el año, ¿sí? A los que se les dijo, hablo, a otros no se los comentó. Pero yo sé que muchas personas piensan así. Mando a hacer este taburete, pero yo lo pago. Mando a hacer esto, pero yo lo pago. Mando a hacer esto, yo lo pago. Pero no lo he hecho al alfabeto. Y primero Dios te manda, ahí te va a probar.
que primero lo des ahí, porque entonces lo estás evadiendo. Entonces ahí se cumple que hay una maldad y una avaricia en este tipo de personas. ¿Sí entendieron? Dice, o sea, saber cómo desprenderse o despojarse de las cosas materiales, y esto está relacionado con la salvación del espíritu y del alma. Te repito, o sea, saber, el ser pobre en espíritu es tener un corazón bueno, sin maldad y sin avaricia. O sea, saber cómo desprenderse o despojarse. ¿Sabes lo que significa desprender? ¿Has tenido una garrapata alguna vez en tu piel, hijo? O sea, ¿y cómo te la desprendes? Saber desprender. O la otra, la sanguijuela, ¿verdad? Hay otra, Julio, por ahí, esa que a veces utilizan el cigarro y toda esa cosa, pero tienes que, o sea, lo que te quiero hacer ver que te tienes que desprender. Y no vas a ir, mira que te van a ir unas gotitas, ahí te voy. No, es que las tienes que sacar. ¿Sí? Por eso hay muchos cristianos que tienen que sacarse esa maldad y esa avaricia de ser egoístas. Dice, repito, o sea, saber cómo desprenderse y despojarse de las cosas materiales, y esto está relacionado con la salvación del espíritu y del alma. Yo siempre he dicho desde hace años, ¿sí? Conozco muchas personas desde que antes que viniera a los pies del Señor, por ahí en el año de 1976, personas que cuidan muchísimo su casa. Personas que cuidan muchísimo su carro. Varones que al carro lo pulen, que qué bárbaro. No pulen más el carro que una caricia a la mujer. Y se la pasan 3, 4 horas puliendo el carro. Y después, si nada más pasó un charquito, hay un niño ahí con la bicicleta y hacen un incendio. Personas que tienen a su casa bien adornada, bien arregladita, con alfombra, pero va una hermanita con sus chanclitas y lodito. Oye, hermana, pero lávate primero los pies allá. Porque esto a mí me costó. O sea, una cosa es que quiero que hacerte ver y que me entiendas. No es que vas a ser descuidado con los bienes materiales, pero hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que tiene idolatría. Dice que ama a Dios y todo ello, pero aquí Dios siendo hombre, que fue Jesucristo, te habló de cómo quiere una persona, hombre o mujer, que estén allá en el reino de los cielos. Y el primer requisito es que seas pobre en el espíritu. Por eso te decía yo, entonces, los ricos en espíritu serán bendecidos y también irían al cielo. Porque uno se pregunta, y muchas veces uno piensa, ¿sí? Yo cuando lo leí esto en el año 2000, yo decía, bueno, el pobre en espíritu es aquella persona que está en el mercado y está pidiendo dinero. Eso era mi pensamiento. ¿Sí? Entonces dice aquí, los pobres en espíritu se les hace más fácil obedecer lo que se predica. Anótalo, eso ponlo en tu estado, hijo. El día de hoy llegandito. Los pobres en espíritu se les hace fácil obedecer lo que se predica. En la misma medida de ser pobre en espíritu, más rápido serán salvos. En la misma medida que ellos son sinceros con Dios, más rápido serán salvos. O sea, el Señor les va a dar de su favor y de su gracia en abundancia, y les va a dar muchísimas cosas aquí en la tierra, porque están siendo personas sinceras. Por eso quiero que anote lo que tengo aquí, que dice que los pobres en espíritu se les hace más fácil obedecer lo que se predica. No están cuestionando. Por eso te decimos, trae la Biblia, trae tu Biblia. Pastor, que si es católica, no estamos peleados con la Biblia católica. Tráela. Nada más no traigas la mormona y la de los testigos de Jehová, esa no la traigas. ¿Sí? Entonces, dice, yo te voy a dar 4 ejemplos. 4 ejemplos de personas que están en este punto. Número 1, personas que tienen dinero
y dan mal testimonio. Personas que tienen dinero y dan mal testimonio, no evangelizan a ninguno porque no les vayan a pedir dinero. Tú conoces personas dentro de la iglesia que no evangelizan a nadie porque tienen dinero, ¿sí? Y no evangelizan a nadie, principalmente con lo de su familia, porque lo primero están pensando: si yo me aparezco a la casa de mi primo José, José me va a pedir dinero. Pero llegó a la iglesia, canto aleluya, y digo: Cristo ven, mejor aguántate tantito a partir de ahora, porque debemos de cambiar. Dice, ¿por qué se comportan estas personas así? Porque no es pobre en espíritu. Estas personas se comportan así porque no son pobres en espíritu. Te dije claramente que las pobres en espíritu son aquellas personas, ¿sí?, que tienen un corazón bueno, sin maldad y sin avaricia. Número 2, hay otras personas ricas que no quieren escuchar el evangelio. Hay otras personas ricas que no quieren escuchar el evangelio porque ellos dicen que no les falta nada. Mira que voy a levantar mi mano. Por allá conozco personas que dicen que ellos no necesitan nada de Dios. La pregunta: yo que vivo aquí en la tierra, no sé dónde vivas tú. ¿A cuántos conoces tú? A ver, levanta tu mano para que salga en el video que sí conoces. Hay personas, bueno, para que vea que no le estoy mintiendo. ¿Sí? ¿Qué dice Apocalipsis 3:17? Mira lo que dice el Señor. Apocalipsis 3:17. Para esas personas que dicen: yo no necesito. Porque tú dices, ya lo tienes. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dentro de esa ninguna cosa, la principal es llegar a la iglesia, mucho menos escuchar cosas de Dios, y mucho menos cuando hablan de dinero, cuando hablan de diezmo, cuando hablan de ofrenda, porque es mi dinero, yo me lo gané, porque para eso estoy trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Dejo de ver a mi esposa, a mis hijos, porque estoy trabajando, porque me pagan bien de lunes a domingo. Ese es el tipo de persona que dice: por eso de Dios yo no quiero nada. Esos son los ricos en espíritu. Dice: porque no quieren dejar las cosas del mundo, porque hay paz en su familia. Porque hay paz en su familia. ¿Cuántas personas conoces que de este tipo y dicen: no, pero es que yo no tengo ningún problema con mi esposa, con mis hijos, y ahí vamos. Pues sí, es que todo matrimonio tiene sus problemas, ¿sí? Pero ese tipo de personas, sí, es un rico en espíritu. Tercer ejemplo. Otros ricos no tienen tiempo porque están ocupados en su trabajo, ganando dinero, y no necesitan ir al... Yo últimamente he escuchado gente que dice: no puedo asistir a la iglesia por mi trabajo. Y gloria a Dios, doy testimonio que cuando yo me convertí, escuché de un predicador que dijo: si tu trabajo te separa los domingos del servicio, ese trabajo no es de Dios. Así que, amigo que nos ves por internet, por este medio, si no te congregas, tienes que decidir desarraigarte. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer para que tu vida vaya cambiando? Porque es necesario, ¿sí?, que vamos a dar cuenta. Dios quiere que tú decidas, pero no obliga a nadie. Tú has invitado a gente que dice: mira, yo el domingo no puedo porque yo el domingo trabajo. La Biblia dice que Dios trabaja, y dice: mi Padre trabajo y yo trabajo. Sí, tenemos trabajo nosotros. Y allá afuera, y yo era antes de esos habladores o bocones, que el trabajo del pastor, a eso no se le llama trabajo, porque a él lo mantienen. Sí que hay trabajo, porque Dios te da bastantes hijos, y cada hijo representa un problema, pero también representa una bendición.
¿Eh? Porque es más fácil quejarse. Por eso le llovió a Moisés, le calentaron tanto la cabeza, que cuando le dijo el Señor, toca la roca, que vino él ya con tanto problema, que vino el matrimonio, que vino el hermano, que vino la hermanita, que vino el otro hermano y por acá, y entonces viene él y la golpea. ¿Sí? Dice el cuarto ejemplo, otros ricos gastan su dinero en sus viajes, en sus enfermedades, en muy buenos hoteles, en buenos hospitales, pero cuando ya no tienen ni un peso y ven descender la cuestión económica, se empiezan a acercar a la iglesia con una actitud correcta. Antes criticaron el evangelio, ahora vienen en otra actitud. Y este ejemplo, doy testimonio vivo que yo era uno de esos. Fui mucho bocón, que cuando leo cómo se convirtió Pablo, porque asolaba a los cristianos. Cómo me gustaba yo a mí desenmascarar a aquel que se decía cristiano, porque yo siempre decía, es que eso es como los partidos políticos, y yo te voy a demostrar. Le decía a veces, mucho antes de casarme, en ocasiones le decía yo a mi esposa, te voy a demostrar que esta persona es sinvergüenza, y es por esto, y mira, ahí está mi esposa de testigo, que había ocasiones, en la mayoría, que le daba el clavo, porque andaban de apariencia de piedad, o hermanitos que nada más por andar con el uniforme, que el problema no es el uniforme, ¿sí? Yo detestaba ver una persona que se decía evangélico con corbata, hijo, lo detestaba como no tienes idea, pero mira, diría mi papá, quítale el bocón, nueva criatura, Entonces, dice, vuelvo a repetir otra vez, otros ricos gastan su dinero en buenos hoteles, en enfermedades, en buenos hospitales, y cuando ya no tienen dinero, vienen a la iglesia en la actitud correcta. Antes criticaron el evangelio y ahora vienen en otra actitud. Vamos a Lucas capítulo 16. Versículo del 19 al 25. Dice, había un hombre, ¿cómo estaba ese hombre? Rico, que se vestía de lino fino, de púrpura y lino fino. ¿Cómo dice la otra versión? De gran esplendor. O sea que se iba a esos buenos lugares y agarraba ese pantalón de 30,000 pesos, esa camisa de 40,000 pesos. Ese calcetín de 11,000 pesos, bien vestido, elegante, de la marca Fuchi, aunque Fuchi viene de un homosexual, no, yo lo estoy inventando, hijo, yo no sé. Bueno, no sé, yo te digo lo que es, porque la mayoría de los que hacen la moda son homosexuales, y tú ya andas peleándote por esa tela. Tú tienes que ser original, hijo. No copia. Dice 20, había también un mendigo llamado Lázaro, uno que no iba a Liverpool, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. ¿Sí te han lambido un perro la mano, los pies? ¿Cómo te hace? Te agarra como si estuvieras pintando. Aconteció, versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió, y también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males. Entonces, lo contrario a bienes, que viene de bien, el otro tenía ¿qué?
males, enfermo de una cosa, enfermo de otra, enfermo de otra, enfermo de otra, pero buscó el camino del Señor, buscó la salvación. Pero el rico que tenía dinero y tenía billetes y hacía más billetes, por eso cada quien va a tener su paga. Aparentemente, el billetudo dice, yo no necesito de nada. Pero mira la respuesta a lo que dice Jesús. Sí, sí necesita, porque un día lo van a enterrar igual. Ni modo que lo entierren como, o sea, como digo, no lo van a poner como una movia. Lo van a sembrar ahí en la tierra. Quemado o no quemado, pero lo van a sembrar. Ni modo que se lo lleven a la luna por ser rico. Dice, versículo ¿qué? Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo él, te ruego, un rico rogando. Un rico rogando. ¿Tú has escuchado vivo a un rico rogando? Por eso dice el Señor, en su angustia me buscarán. Pero aquí está hablando de uno que ya está listo su cuadro. Dice, te ruego pues, Padre. ¿Cómo le llama? Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le adviertan, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de sanidad. ¿Cómo dice? Tormento es tormento, hijo. Tormento es tormento. Es sufrimiento. Y mientras, de los que yo he visto, hablo de los varones. ¿Cuántos varones hablo de que siempre, número 1, su vehículo? Idolatran su vehículo y nada más andan con las llaves aquí. Como si la llave, diría el Señor, el que es cristiano. Apocalipsis 3 dice que eres aunque él diga, tengo esta chequera, vamos ¿a cuál banco quieres ir? ¿A cuál banco quieres ir? ¿A cuál cajero quieres ir, hija? Para ir a sacar el dinero. 10, 20, 30, no, hoy nada más te puedo dar a 6, mañana te puedo dar quizá arriba de 1 millón, porque aquí era a sacarlo, porque nada más está pensando en eso, ¿sí? Ese es su ídolo, el dinero, y ese tipo de personas lo que menos quiere es escuchar a Dios. Pero va a haber un día, así tenga 60, 70, 80, 90 años, lo que Dios le dé, y no se arrepintió, va derechito y sin escala. Aún así, aunque quieran la persona, la familia, que el obispo allá en la catedral haga un sermón impecable, aunque también quieran que lleve todas las flores que están ahí a la vuelta del mercado de las flores, ¿para qué? Si eso ya él ya está en otro lugar. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue bendecido en este pasaje? A ver, tú. ¿Quién dice que fue bendecido? ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes? Tiene 10 años. Tiene 10 años. ¿Cuántas personas con 11 años hasta, ponle que quieras, 200? ¿Sí? ¿Sabe eso? Pero no se arrepiente. Y la vida sigue pasando. Estamos en el mes de agosto. Al ratito, el mes patrio, y hay que gastar allá. Por una banderita, la fiesta, el pozole y todo, y que viva México y el charro y toda la ropa. Viva Allende, Aldama, Abasolo y Jiménez y todos ellos. Luego en noviembre nos tenemos que preparar para los muertitos y la milpa y los tamales y llenar al chacho, al puerco, al choncho, indecente, cochino, puerco, marrano, porque estamos pensando en noviembre.
Y si le agregas un poquito de pavos y de gallina, ya viene el 24 de diciembre, está cerquita de noviembre, está cerquita. ¿Está qué? ¿Cerquita de quién? ¿Qué es el 24? ¿Qué se celebra? Y al festejado lo mandan allá. Allá a la esquina. Y mientras la juventud, y me dice, pulpito lindo. No quieren nada. ¿Y de qué hinchón? Y ahí está la gente divirtiéndose. Y el papá que no advierte: hijo, déjate de eso, tú eres un hijo de Dios, te tienes que apartar. Ay, mamá, apártate. ¿O quieres que te aparte él? Dios te habla de muchas maneras, hijo. Y una de las maneras que te habla es a través de tus papás. Por eso los jóvenes están enfrente. Dios te habla de tu papá. Si no está tu papá, está tu mamá. La pregunta: ¿le obedeces? ¿O le llevas la corriente? ¿O eres contrario? Dice, entonces dijeron que la pregunta es: ¿quién fue bendecido en este pasaje? Lázaro, porque él buscó a Dios. De ellos es el reino de los cielos. Vamos a Mateo 5, versículo 10. Mira lo que dice, aunque es otra bienaventuranza, pero todas están enlazadas entre sí, hijo. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución, porque por causa de la justicia, porque de ellos es. Ahora, si eres pobre en espíritu, tú puedes decir que estás bendecido. Si eres pobre en espíritu, tú puedes decir que estás bendecido. Pastor, ¿y cómo lo sé? Anota. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer del 12 hasta el 19. Anota, marca, subraya. ¿Ya lo tiene? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o ni que ya sea maduro, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos maduros, los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18, porque ahí andan muchos cristianos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando. Acuérdense de esta palabra, ¿cómo lo dice? Llorando, que son enemigos. Entonces, toda aquella persona que esté dando mal testimonio no es enemigo del pastor. Porque a veces la persona, cuando una se va de la iglesia, es que no me saludan, es que de seguro le dijeron que no me, o sea, nada más están pensando en él mismo o en ella misma. Man, ¿por qué no se pone a leer ese versículo? ¿Sí? Creo que, pero como está en lo carnal, como nada más está en el nivel 1 de la fe, por nada más está pensando que Gasparín lo sigue. Dice, versículo 19, a fin de los cuales, fíjate, a fin de los cuales, está hablando de estas personas, a fin de los cuales, ¿será qué? Perdición, cuyo Dios es
el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, que solo piensan, que solo piensan. Entonces Dios lo que no quiere que nada más tú estés pensando en lo terrenal, porque tú y yo tenemos un Dios sobrenatural. Por eso Dios quiere que tú tengas la certeza, que tú tienes la convicción, que ese problema que tú tienes, Dios lo ve ya resuelto. La pregunta es que muchas veces no lo crees y nada más decimos amén y seguimos con el mismo problema y venimos con la cara de que parece que nos van a ahorcar. Entonces, ¿dónde está la fe? Por eso la bienaventuranza de la que te hablo es precisamente que seas pobre en espíritu, ¿sí? Entonces, vamos a Gálatas capítulo 3. Versículo 3. Y mira cómo le dice a este tipo de personas. Yo sé que aquí en la iglesia del tabernáculo no hay, ni las personas que me están viendo por internet tampoco ellos no lo son. Es allá donde ellos se congregan. Mira lo que dice el versículo 3, que dice, ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Te hace una pregunta de interrogación, ¿sí? Habiendo comenzado por el Espíritu, que dijeron, sí, ya entendí lo que tengo que hacer, me bautizo y oro y ayuno, vengo a los servicios, danzo y hago aquí música y todo. Y al primer problemita, o al segundo, o al noveno, o al 12º. Mire la hermana Melissa, me está viendo con unos ojos, como que ve que yo no le cuadro. ¿Sabe qué, mamá? Vámonos de aquí, porque no tiene amor. De seguro la mamá le dijo. Y empiezas a acomodar. Y no es el problema la gente, o sea, sí la gente es el que está pensando mal, ¿sí? Mira lo que dice aquí, por eso es la pregunta. A mí me gustó esto, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, ¿sí? Primero decías que flotabas y ahora eres un vil chuletón, Ya no comenzaste bien, orabas, ayunabas, venías al discipulado y todo ello, pero luego te comenzaste a enfriar, porque lo primero que te robó el diablo, lo primero que te robó fue la fe. Mi ausencia, ocupaos, ¿en qué quiere, Señor, que te ocupes? De tu salvación con temor y temblor. Sí, que tú te ocupes, tenemos un trabajo que hacer, hijo. Ya el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, y ese lugarcito nos tenemos que limpiar, primeramente nosotros mismos. Dice, por eso Dios dice en Deuteronomio 28 que Él te bendice tu entrada y tu salida. Él bendice tu entrada y tu salida, y ahí te da una lista de bendiciones. Salmo 91, me decían hace rato, el que habita morará. Entonces, si tú habitas, tú moras, y se va a aplicar, Dios va a aplicar en tu vida, Deuteronomio 28. Te bendeciré, serás cabeza y no por cola, no te faltará nada, ¿sí? Dice, la mayoría de la gente no llega a las iglesias porque aman más el mundo, y o sea, que ese tipo de personas son ricas en el corazón, son ricas en su espíritu. Te lo voy a demostrar. Vamos a Santiago 4:4. Entonces, Santiago está al lado de Hebreos. Por eso mira, en el capítulo 4 dice el título, la amistad con el mundo. 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Como una jovencita de 10 años sí lo sabe.
Y el que tiene 15, 20, 25, 30, 35, 40, cuestiona y cuestiona y cuestiona. Por eso te decía hace rato, cuando dejes de cuestionar, más rapidito, de una forma acelerada, tú vas a ser un pobre en espíritu. Vas a ser un manso, vas a ser un borreguito, una borreguita, vas a ser un cordero. Porque si no eres cordero, eres cabra. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye. No voy a la iglesia, porque tengo que ir a unos 15 años de un familiar. Si coincide, hijo, ya ni me preguntes, porque hay veces personas que se me han acercado y a mí me dan a entender, ¿tu siervo me dio permiso? No, por eso aquí públicamente te lo digo, y tu amigo que nos ve por internet, Dios te dio libre albedrío, porque tú eres el que vas a decidir el camino que vas a escoger. Entonces, si tienes convivio, lo que sea, tú tienes que dar primeramente, si quieres estar en un buen nivel, obedecer, busca primeramente, y lo demás, ¿sabes qué? Compañera, tía, quien sea de la pachanga, no pude asistir, pero ya llegué tarde o vengo mañana, pero aquí está tu regalo. Y la tienes contenta, o lo tienes contento, pero aquel te está probando. Pero ¿cuántas personas quieren que yo me ponga de intermediario? No soy la Virgen María. Por eso tenemos que despojarnos, no de los deseos que ofrece, por eso tenemos que despojarnos de los deseos que nos ofrece el diablo. Esto está en 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. Versículo del 15 al 17. Mira lo que dice aquí. Si hay alguna persona aquí en la iglesia o que nos esté viendo por medio del internet, si tiene estos puntos, dice el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, y no hace rato en el versículo anterior nos decía el Señor que debemos de cuidarnos nuestra santidad, nuestra salvación, ¿sí? Entonces yo te quiero explicar estos 3 puntos. Dice, si tú tienes estas 3 cosas, estarás alejado de Dios. Si tú tienes estos 3 puntos, estarás alejado de Dios. Y tú en lugar de tener un espíritu pobre, vas a tener un espíritu rico. Dice, número 1, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Aquello que te incita a pecar. Aquello que te incita a pecar. Y te puedo dar 100 ejemplos, pero nada más te voy a dar uno. El problema no es el internet. El problema es que la persona adulta, joven o jovencito, busque lo malo que hay en internet. Si tú te das cuenta, muchas veces te quieres meter en cualquier investigación y ahí de repente te aparece para los varones, y también no, porque no es una mujer semidesnuda, para que tú le hagas clic. Y el diablo te está dejando. Dale clic, cristianito. Dale enter. Y se te abre el panorama. ¿Sí? Eso lo ve el Señor. Eso lo ve el Espíritu Santo. Eso es un deseo de la carne. La pregunta es, ¿tú como padre cuidas a tus hijos en esa área? Dales límites, hijo. Yo siempre le he dicho, ahorita se lo he estado diciendo a mi hijo Daniel, el tiempo que yo te ponga en el celular, el mismo tiempo que te voy a poner en la lectura.
Es el mismo tiempo que te voy a poner en la escritura, es el mismo tiempo que te voy a poner en las sumas, en las restas, y si te cansas en este, no hay lo otro. Porque no puede llegar una persona que no tiene trabajo, que no está haciendo aparentemente nada, que no ayuda en casa, no tienes por qué reprobar. Si tú sacas 8, 9 o 10 es tu obligación, hijo, porque no haces otra cosa, nada más que estudiar. Y cuando te dicen, mamá, mira el 10, pues es tu obligación, pues no haces otra cosa. Otra cosa que dijera, estoy estudiando y estoy trabajando y muy apenas llevo para hacer el 7, es otra cosa. Pero entonces tú como padre tienes chamba que hacer ahí con tu hijo. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Le estás dando ese tiempo? Si no te hace caso. Por último, yo una vez lo hice cuando allá en Tierra Colorada. Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y ¿sabe qué? Que le den al internet crane. Ay, hijo, no tengo que buscar. No, dije que tampoco vas a buscar afuera. ¿No? Ahora te muelas. Pero es que el maestro no me interesa. Si te reprueban estos asuntos, yo sé que no te van a reprobar. Pero es que las amigas, no me interesan tus amigas. Pero si tú eres una mamá que todo le consientes, o tú eres un papá que anda bien como Dina, y luego viene y regresa violada. Y no va a venir violada físicamente, pero sí violada por lo que ven los ojos. Número 2, digo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Número 2 es el deseo de los ojos. Es el corazón y la mente. El corazón y la mente se conectan con los ojos. El corazón y la mente se conectan con los ojos. Entonces la persona decide voluntariamente qué ver a escondidas de su papá. O le dice a su mamá, mamá. Te digo porque yo lo viví cuando estaba chico. Y te voy a hablar de mi caso. Yo le decía, mamá, voy al cine. Papá, ¿a dónde? A ver las películas del santo. Y allá supuestamente iba a ver las películas del santo. Sí, a ver las películas del santo. Y no iba a ver las películas del santo. Iba a ver otras cosas. En ese tiempo estaba de moda Sacha Montenegro. Tantas películas no hizo. Y como uno como chamaco se las ingenia ver la película, pero yo sé que mi papá me va a preguntar. Oye, le digo, vamos a ir todavía el difunto Cine Cheva que te va a estar. Ahí está la cartelera. Santo, 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 cuando la movie en Guanajuato, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, 5, foto 6. Ok. Y llegando a casa, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la película? Bien, papá. Fíjate que en el santo, la foto, pasó esto. Aprobado. Sí fue a ver la película para mi papá. Hay padres que ni siquiera van a buscar ver a sus hijos si están realmente en la escuela. Ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en la universidad. Un vecino de aquí de la prepa se salió del horario establecido, porque para eso lo mandó a estudiar y se vino a ahogar aquí a Lomitas. Otro de muchachos de la universidad se salió del horario de la universidad y fue violada ya en un motel entre 4 o 5 personas. Cuando tú sales de la cobertura de las órdenes de tu papá, y se cumple lo de que habla de Dina, eres violada. Y no precisamente tiene que ser a través de una relación sexual, pero para Dios dejas de ser impura o impura, dejas de ser pura, porque usas la conveniencia, quieres matar 2 pájaros de un solo tiro, y luego cuando te acerca una persona lo quieres engañar. Yo siempre le digo a los chamacos, si es que me salieron no están de adorno. Yo no me ando preocupando, es que rayitos, es que en tinte, en amarillo, en rojo, el tocado. No, hijito, yo nada más 2, 3 paradas para arriba y un poco de gel y se acabó. Pastor, es que esto es un grandísimo descuidado. No, hijo, es que mi cabello me ayuda. Pero hay personas tan delicadas, que a veces les invitan a una fiesta y no van si no tienen X zapatilla, o X lápiz labial, o X algo para colgarse. ¿Cómo no se cuelgan un gato o algo? Tienen que colgarse algo, no se sienten a gusto.
Que los zapatos, es que ya esos zapatos ya los llevé y ahora pues llévalos, ¿cuál es el problema? No dice la palabra que el Señor al pueblo, que el calzado le duró por cuánto tiempo. ¿Y tú quieres cambiar cada lunes, cada miércoles? Pastor, ¿cuándo termina? Ya voy a terminar, hijo. Número 3. La vanagloria de la vida. En otras palabras, el orgullo de la vida. ¿Qué es el orgullo de la vida? ¿Qué te hace alardear, creer, presumir? Tu casa, tu carro, tus bienes, tus hijos. Este tipo de personas que se dice cristiana y está en cualquier iglesia, de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, para Dios son personas que son ricos en espíritu. Y ese tipo de personas están dentro de las iglesias, algunos, en todas las iglesias. Yo no sé cómo estés tú con el Señor, pero aquí está claro que una de las cosas que nosotros, sí debemos de cuidar nosotros, pero no cuidar a un exceso que ya empieza como idolatría. Lo que Dios te manda primeramente es cuidar. Recordaba esta prédica de hace años cuando decía el pastor, cuida lo que ven tus ojos, cuida los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Entonces te repito, las personas que hacen alarde, tú has escuchado, tú has estado con gente que dice, yo he estado con mucha gente que sí, nomás los oigo, ¿sí? Mira mi casa, y te enseñan toda la casa, y te enseñan todo el carro, te enseñan todos los hijos, te enseñan todos los diplomas, primer lugar. A eso se refiere el Señor. Orgullo de la vida, lo que es la vanagloria de la vida. Tenemos que dejar de ser orgullosos, porque por eso dice, Dios quiere que ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Si Él castigó, te decía yo hace rato, a su amado pueblo, ¿tú crees que no va a llegar un momento en que decir, ya no ores por esa persona? Ya le hablé. Ya ni que ofrende, ni que ayune, porque ya, dicen en una versión, ya me hastió, o ya me fastidió, diría yo. 3 puntos: deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria, orgullo de la vida. Entonces tienes que poner a cuenta, sí. Porque si el Señor viene hoy, de acuerdo a lo que dice la palabra, estarías en riesgo tu salvación. Mira cuántas cosas nosotros como pastores debemos de buscar, investigar, y son muchas cosas. Por eso lo que menos la gente quiere cuando viene a ser cristiano, lo que no quiere es prepararse. Se prepara allá para lo secular. Vamos a morir, no la vamos a alcanzar, pero el Señor ve en cada persona la medida del que se quiere preparar. Porque es más fácil, me dicen a mí, o incluso en la escuela me dicen, ay, algunos padres de familia, ese maestro no, porque ese maestro ya lo tienen escaneado, no da clases, llega tarde, es un flojo, es un borracho, mejor quiero con usted. ¿Por qué escogen, hijo? Porque ellos ven la diferencia. Que uno como hijo de Dios no tiene que ir temprano y es el último quien tiene que salir, ¿sí? De estar ahí con autoridad. ¿Qué otra cosa se le ofrece, jefe? Aunque tu jefe pues no le caigas bien, pero es obligación de decirle, jefe, ¿qué otra cosa hago? ¿Sí? Pero si nada más estamos viendo el reloj, Dios también nos va a llegar un momento que nada más va a ver el reloj y tú no entras, se cerró el arca y no va a haber excusa.